This meeting is being recorded. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y que nos revelas todas las cosas, Señor. Gracias te doy por este grupo, por los espacios que tenemos para aprender, para escuchar tu palabra y para estar más cerquita de tu corazón, Señor. Gracias te damos por cada una de estas personas, Señor, que se conectan al grupo de los lunes, Señor, y por los que todavía no se han podido conectar o están de camino a la casa, Señor. Gracias por tu revelación, por tu cuidado, por tu acompañamiento, Señor, porque nos das fuerzas cuando no tenemos fuerzas y nos ayudas a entender el para qué de las cosas, Señor. Permite que hoy en este estudio podamos estar un poquito más cerca de tu corazón, entender lo que nos quieres decir, Señor, y entender el para qué. Gracias, Señor, porque también podemos sacar este tiempo, podemos sacar en medio de nuestro horario este tiempo, pero también porque tenemos la libertad para hacer esto en este país. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios, para que estés con nosotros, para que todo lo que aquí vayamos a decir sea dirigido por ti y que nos hables a cada uno de manera personal según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Qué dicha, Margarita, que pudiste conectarte. Ahí que estaba preguntando por el ID, pero ya supongo que ya no lo ocupa porque ya se conectó. Listo. Bueno, iniciamos el viernes terminamos Job, sábado, domingo, lunes, sí. Iniciamos Tito. Es un libro muy chiquitito, que es muy interesante porque es un libro que veo yo que es una consecuencia de una manera que Pablo empezó a evangelizar en toda esa zona. Entonces vamos a leer un poquito, vamos a conocer un poquito a Pablo hoy y qué fue lo que hizo de cómo fue la manera de que él empezó a evangelizar. Entonces, vamos a conocer un poquito de lo que hizo Pablo, cuál fue el trabajo que hizo y por qué es que él, bueno, es tan importante a nivel en la Biblia, y también qué es lo que podemos aprender y cómo podemos usarlo para nuestro día a día. Entonces, el estudio de hoy se llama Conociendo a Pablo. Está basado en la carta de Tito, pero vamos a hacerlo un poquito más amplio. Vamos a conocer un poquito también otras cartas que escribió Pablo. Y después voy a pasarles un video muy bueno que habla específicamente sobre la estructura de Tito y qué es lo que estaba hablando ahí. Vamos a desarrollar un poquito el tema, pero lo que quería era que empezáramos aprendiendo quién es Pablo. Es interesante porque Pablo no conoce a Jesús personalmente en el tiempo de que Jesús estaba en el ministerio. Jesús lo llama más tarde. Es el último apóstol que llama. De hecho, Pablo se pasa peleando con toda la iglesia cristiana y la iglesia primitiva porque él no conoció a Jesús. Entonces la gente le decía, pero ¿usted qué está hablando si usted ni lo conoció? Y Pablo decía, no, es que a mí se me apareció el mismo Jesús que anduvo con ustedes, se me apareció a mí y me llamó a mí. Entonces mucha gente como que no se creía en el cuento, y entonces Pablo tuvo varios problemas a nivel de personales con esa iglesia primitiva, esa iglesia, la primera iglesia que hubo. Recuerden que cuando él estaba caminando a Damasco fue que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dice, ¿por qué es que está usted peleándose conmigo? No se pelee conmigo, más bien trabajemos juntos, y le transforma la vida. Es interesante porque lo que hace el Señor es que Pablo se queda ciego, tiene como escamas en los ojos, y llega una persona de la iglesia y ora por él y las escamas se le caen. Me parece que es muy filosófico, en donde uno muchas veces cuando camina sin el Señor no puede ver verdaderamente y claramente, y cuando Dios por medio de su iglesia, por medio de las personas hace un cambio en nuestra vida, esas escamas se caen y nosotros podemos ver claramente el camino
que es lo que es Jesús. Pero esa primera vida de Pablo y ese tiempo que estuvo Pablo persiguiendo la iglesia le costó caro. Pablo, o sea, le iba muy mal o tenía muchos problemas con esa iglesia. De hecho, por eso se dice que Pedro dijo, bueno, hagamos una cosa, Pablo, váyase usted aquí, yo me quedo acá y usted váyase por otro lado, porque como que no se lo soportaban. Y también tenía problemas con las autoridades porque estaba hablando de Jesús. Entonces Pablo ni de un lado ni del otro lado estuvo como a gusto, como contento. Aún así, hizo un trabajo impresionante en esa iglesia, en esa primera iglesia, y logró escribir más de la mitad de los libros de la Biblia están escritos por Pablo, ¿verdad? Este, don Álvaro, si quiere leernos Mateo 28 del 16 al 20. Está bien. Mateo 28, 16, 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que llamamos la gran comisión. Eso fue lo que Jesús, a la hora de que ya estaba yéndose, le dijo a toda esa primera iglesia, a esos 11 discípulos que habían quedado. Acuérdense que Judas ya había muerto. Entonces a esos 11 discípulos le manda esta gran comisión y se la manda a la iglesia. Esa misma comisión es la que nosotros tenemos que recibir. Vean qué interesante, porque Pablo no está ahí cuando Jesús le dijo eso. Pablo recibe la gran comisión después, pero es de los apóstoles que más claramente hacen ese llamado. Entonces, lo que quiero que hablemos, que pensemos hoy es cómo me identifico yo con esto que Jesús nos está pidiendo a nosotros. Igual que nosotros no estuvimos cuando Jesús se la dijo a los discípulos, igual Pablo tampoco estaba. Pero Pablo entendía la importancia de la gran comisión y entendía qué es lo que tenía que hacer. Entonces vamos a entender un poco a Pablo, vamos a conocer un poco a Pablo y vamos a conocer lo que nos toca a nosotros hacer, ¿verdad? Entonces eso es como el estudio o la estructura del estudio de hoy. Es muy bonito porque me gustaron estos mapas que hablan de los 4 viajes misioneros que tuvo, o viajes evangelísticos, me gustó más ponerlo, que tuvo Pablo. Recuerden que todos los eventos de la iglesia y toda la vida de Jesús se dio en esta parte de acá. Vamos a ver, en Jerusalén, aquí. Jesús anduvo nada más por estos lugares. Que el mar de Galilea, que Jerusalén, que se iba a Samaria, pero por este lado. Bueno, cuando a los 3 años sí se va para Egipto, que anda como por aquí, pero todo su ministerio lo hace aquí en Jerusalén. ¿Cómo hace la iglesia para salir de Jerusalén hacia todo el mundo? A llegar al momento hasta ahora donde seguimos haciendo la iglesia y se sigue hablando de Jesús. ¿Cómo algo tan local como en un lugar tan específico del mundo logró hacerse tan universal que al día de hoy todo el mundo moderno habla de que estamos en el año 2022? ¿Por qué? Porque es después de Cristo. 2022 años después de Cristo. Y usted puede ser chino, usted puede ser judío, usted puede ser musulmán, usted puede ser ateo, que la mayoría de la gente concuerda de que estamos en el año 2022. Bueno, los chinos tienen otro año y los judíos también tienen otro año, pero la gran mayoría dicen estamos en el 2022. ¿Por qué? Porque reconocen la importancia de Jesús. Y eso se debió gracias a esta primera iglesia que fue expansiva y fue una cosa impresionante, que Pablo lo empezó a hacer y es lo que vamos a estudiar, pero que nosotros seguimos haciéndolo hasta el día de hoy. Entonces el primer viaje de Pablo
es subió un poquito a Antioquía, ahí estuvo Pablo, tenía como su lugar de reunión, empieza en Chipre, que este es un lugar importante, Chipre, y después se va hasta Listra, después se va a Antioquía, y después se devuelve y a Pafos y Antioquía. Ese fue el primer viaje que hace Pablo. El segundo viaje ya sale un poco más y se va a lugares más cosmopolitas, por así decirlo. Y entonces sale aquí de Jerusalén, se va para Antioquía, va por Tarso, él es de Tarso, recuerden que era Saulo de Tarso, él es de aquí, y empieza a subir, sube hasta Filipos, ahí es la iglesia de los filipenses, viene aquí hasta Corinto, que es la iglesia de los corintios, Tesalónica, que es la iglesia, la carta a los tesalonicenses, en Atenas, ese es un lugar muy importante, va a Éfeso, ahí escribe, ahí después funda la iglesia de los Efesios y manda cartas, y después se vuelve aquí hasta Jerusalén. Ese es el segundo viaje de Pablo. El tercer viaje, sale de Antioquía, hace el mismo trayecto y después va aquí a Mileto y a Roma y a todas estas zonas y después tira para esta parte de acá. Y el último viaje, es el viaje donde logra llegar más largo y empieza a Creta, después se va a Malta, después Sicilia, Italia y Roma. La idea de él era devolverse aquí a Creta, porque aquí en Creta es donde está Tito, ¿verdad? Entonces, la idea de él era volver aquí y volver otra vez a Jerusalén. En este viaje de acá es donde, si recuerdan en Hechos, donde casi se hunde el barco y tuvo bastantes problemas. Cuando llega a Roma, era un lugar sumamente importante porque ahí era como el centro político de ese tiempo y entonces era importante para él llegar a Roma, pero en Roma es donde se cree que ahí fue donde fue martirizado y ahí murió. Entonces él no puede terminar su viaje de vuelta a Jerusalén. Entonces, vemos que los 4 viajes que hace van como increciendo. Primero cerquita, después logra llegar hasta Atenas y después llega hasta Roma. Y haciendo trabajo duro, fuerte, difícil y entendiendo, que es yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que aprender de Pablo, entendiendo las culturas y cómo llevar el mensaje a lugares tan diversos, tan diferentes, sin perder la profundidad del mensaje, pero pudiendo conectar con la gente, ¿verdad? Porque una cosa es hablar en Tarso, que era un lugar como muy local donde lo conocían, a hablar en Corinto, donde era un lugar muy cosmopolita, un lugar de comercio, donde la gente, había mucho dinero, o donde Roma, donde era un lugar de mucha filosofía y de mucho estudio filosófico y de arte y de tecnología. Entonces, ¿cómo lograr impactar a las personas? Y no solo eso, fundar iglesias, que después todas las cartas que él escribe son cartas para esas iglesias, donde de alguna manera les habla un poco de qué es lo que tienen que lidiar cada una de esas iglesias, porque fundó una cantidad impresionante de iglesias. Por ejemplo, la carta a los Corintios es a las iglesias de Corinto, que no era una, eran varias iglesias en Corinto. Entonces él mandaba la carta y esa carta como que daba la vuelta en las varias iglesias que tenía en Corinto. Entonces uno se da cuenta, obviamente que el Espíritu Santo lo acompañaba a Pablo, ese era el don que él tenía de evangelización, y cómo lograr ser tan efectivo y hablar de un tema
que él no vivió en primera persona. Por ejemplo, Pedro era más fácil porque él decía, sí, yo estaba ahí a la par de Jesús cuando él multiplicó ahí los panes y los peces. Y Pablo, no, yo no estaba, yo más bien me dediqué a matar cristianos en el primer tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque usted me habla de algo que no conoce. Bueno, entonces Pablo empezaba a ver cómo hablaba a las personas, porque Pablo era una persona muy culta. Entonces lograba hacer conexión con un montón de personas. Y logra escribir las epístolas, o que son cartas a los dirigentes de las diferentes iglesias de la época. Entonces, la carta a los romanos es en la iglesia que fundó en Roma. Dos cartas a los corintios es muy interesante porque parece ser que la primera carta a los corintios no era la primera, era la segunda. Y la segunda carta a los corintios era la tercera. Había una carta a los corintios que esa se perdió, esa no se conoce. Entonces, para entender las cartas a los corintios, es como cuando uno oye una conversación y solo oye la parte que la gente está diciendo, no oye lo que la otra persona pregunta, porque entonces la carta a los Corintios dice, y con respecto a lo que me preguntaste, le puedo decir tal y tal y tal cosa. Y uno dice, ¿por qué preguntó? No sé, no está en la carta, simplemente está la respuesta a la pregunta. Y no solo eso, en mi primera carta les escribí esto y esto y esto, ahora les escribo tal y tal cosa. Y esa primera carta no se consiguió. Entonces, hay que entender cómo es que fue escrito esas cartas a los Corintios. La carta a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalónica, Segunda Tesalónica, Primera y Segunda. Esas primeras son cartas a los dirigentes de las iglesias. Y después escribe 3 cartas a sus discípulos, a sus personas cercanas. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo estuvimos leyendo Timoteo, esas son las cartas a Timoteo, que era como el discípulo más cercano de Pablo. Timoteo. La que estamos leyendo este fin de semana, que era Tito, que era una carta, que era otro compañero de batalla de Pablo, pero era como el tercero, porque el segundo era Timoteo. Entonces, mandaba a Pablo a sus discípulos, bueno, él llegaba y fundaba la iglesia, dejaba una persona ahí, se iba y después esa persona le decía, mire, es que tenemos tal problema, resulta que tal y tal cosa, resulta que tal y tal otra. Entonces hay que entender, para estudiar las epístolas, hay que entender dónde está la persona, cuál es la realidad de ese momento, para entender cuáles eran los problemas que estaba teniendo esa primera iglesia. Entonces, por ejemplo, la carta a los romanos habla sobre todos los problemas que tienen en Roma y cómo actuar para sobrepasar esos problemas que tienen en los diferentes lugares en los que están. Las últimas 3 cartas, Timoteo, Tito y Filemón, son cartas a las personas, específicamente a cómo usted tiene que hablar y cómo usted tiene que relacionarse con esa primera iglesia. Entonces, Timoteo, Tito y Filemón. Y la carta a los hebreos le puse dos asteriscos porque los teólogos no se han puesto de acuerdo. Algunos dicen que fue escrita por Pablo, otros dicen que fue escrita por Timoteo o por algún otro discípulo de Pablo. Entonces no se ponen de acuerdo. Entonces, como nadie se puso de acuerdo, entonces pusieron la carta ahí. Después vienen otras cartas que no son escritas por Pablo, pero entonces lo pusieron ahí al final. Entonces esa no podemos considerar que sea una carta paulina. ¿Ok? Propiamente la carta a Tito está escrita en el mismo momento cuando escribieron la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, más o menos en el año 65 después de Cristo. Tito era un compañero, o sea, era como el que acompañaba a Pablo en sus viajes. Y entonces él lo manda a la isla de Creta. La isla de Creta es esta que vimos aquí, ¿verdad? Esta es la isla de Creta. Es una isla, bueno, hay un primo que anda en Europa en este momento y nos manda unas fotos lindísimas de todas estas zonas tan bonitas que tiene. Creta es un lugar como de pasaje, cuando usted iba para Italia y todo eso pasaba ahí por Creta. Entonces era un lugar donde había mucho intercambio de toda la cultura helenística, ¿verdad? De antigua Grecia, de la antigua de Roma, toda la cultura que venía a esas zonas. Y ahí se desarrollaba muchos estudios filosóficos. Entonces, es un lugar muy cosmopolita. Meter la iglesia ahí
tenía su parte difícil de cómo hacer para lograr poner en ese lugar la idea de un Dios en un lugar politeísta. Era un poco complejo porque, ok, ya tenemos a Zeus, ya tenemos a Afrodita, ahora tenemos a Jesús. Y simplemente lo metemos dentro de la misma sopa. Y entonces Pablo le escribe a Tito porque resulta que todos los dirigentes, o muchos dirigentes de la iglesia ahí en Creta, estaban como mezclando todas las filosofías y Jesús era un profeta más o un Dios más. Y resulta que Zeus era el Dios principal y era mentiroso y era engañador y era como medio fichita. Y entonces, ¿cómo puedo yo relacionar a Jesús, que es santo, que no miente, que no engaña, que nos ama? Y la gente lo tenía relacionado con Zeus. Entonces, que Zeus, para lograr sus objetivos, le mentía a las personas. Entonces, y muchos dirigentes como que están en ese patín, y entonces Pablo es donde les dice, no, mire, los dirigentes tienen que tener estas características. Y cuando estuvimos leyendo a Tito nos dimos cuenta, tiene que tener tal cosa, tiene que tener tal otra, tiene que tal cosa. ¿Por qué? Porque ocupaba que fueran personas que tuvieran una sana doctrina, unas personas que tuvieran buenas costumbres, que tuviera un testimonio digno de ser dirigente de la iglesia de Creta. Entonces, la carta está escrita específicamente a limpiar la dirigencia de la iglesia. Entonces, es una carta muy pastoral, o sea, muy escrita a Tito, para que Tito tenga la estrategia de saber cómo escoger a la gente adecuadamente para que mantenga la iglesia ahí en Creta. ¿Okay? Entonces, esa gran influencia griega y esa cultura politeísta empezó a mezclarse en la iglesia. Y entonces, por ejemplo, por un lado, Pablo tiene la habilidad de conectar con la gente. Entonces la gente decía, bueno, esta es mi cosmología, así es como yo me imagino el mundo. Y Pablo llegaba y le decía, si usted piensa así, pues vieras que le tengo esto y esto y esto que decir. Y entonces la gente se conectaba con Pablo y conectaba con el cristianismo y conectaba con Jesús. Pero después, ¿cómo hago yo el salto? Tras de eso, de una cultura politeísta, ¿cómo hago yo el salto para decir, ok, pero lo verdadero es Jesús, no Zeus? ¿Cómo hago yo para hacer ese salto? Y entonces aquí, en este momento, es donde Tito le toca ese bochinche, de cómo limpiar esa manera que Pablo había logrado conectar con la gente, pero que de alguna manera empezó a ensuciarse el mensaje. Aquí les puse un pasaje que está en Hechos, que es esa manera de Pablo de evangelizar, que a mí siempre me ha parecido sorprendente, pero que ahora estudiando a Tito se da uno cuenta que tenía de alguna manera consecuencias. Alejandra, si quieres lo en inglés ahí, Hechos 17. Estás muteada. Ya me di cuenta. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción.
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Seguite ahí al final. Hechos 17, 16, 31. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, a mí siempre me ha parecido una estrategia lindísima la de Pablo, ¿verdad? Pablo está ahí en Atenas esperando que venga ahí la comitiva y se da cuenta la cantidad de iglesias que hay, que la cantidad de altares que hay, y se da cuenta de la idolatría. O sea, tenían dioses para todo, tenían altares para todo. Y entonces decían, tenían un altar para Zeus, uno para Atenas, uno para la diosa que está de tal cosa, la diosa que está de la otra, porque a ellos les preocupaba que algún dios no tuviera un altar, entonces ese dios se enojaba y les traía mal con una parte, ¿verdad? Ya sea en la guerra, ya sea en el amor, ya sea en lo que sea. Entonces, para salir bien con todos, pues hicieron un altar al dios no conocido. O sea, el dios que todavía no sé quién es, pero si llega un nuevo dios que yo no he conocido, entonces ahí está su altar para que no se enoje conmigo. Entonces, vean que Pablo está enojado por la idolatría, obviamente, pero no llega a hablar a los de Atenas con juicio, diciéndole qué barbaridad, ustedes se han ido todos en el infierno, no deberían estar haciendo las cosas que están haciendo. No, empieza a relacionarse con las personas y empieza primero diciendo, mire, observo que son muy religiosos, que son muy espirituales y eso me encanta. Y estaba viendo todos los templos y vi este templo al Dios no conocido. Bueno, pues yo conozco este Dios. Y este Dios y entonces hace una conexión con la gente, hace el primer momento para poder conectarse con las personas y que la gente entienda y abra su mente a la posibilidad de escuchar algo nuevo. ¿Ok? Ellos les encantaban cosas nuevas, ¿verdad? Ellos se sentaban ahí en ese areópago, que era como un lugar para sentarse a filosofar y hablar y como que no llegaban a ningún lado. Pero Pablo tenía la idea de formar una iglesia. Ese era su corazón evangelístico, de llevar verdaderamente la verdad a la gente. Y después de que hace esa conexión, ahí sí, empieza ya a hablar sobre las cosas importantes, que es el linaje de Dios, que resucitó, y empieza a poner la espinita de las cosas o de la forma en que él evangelizaba. Muy interesante como Pablo evangeliza, muy diferente a como Jesús hablaba su mensaje. Jesús nunca se fue de su zona más cercana. Él generalmente le hablaba a judíos y solo en algunos casos muy específicos que habla con la samaritana o que habla con otras personas, pero él generalmente le hablaba a judíos. Y la manera de hablar de Jesús era, mire, voy a hablar para que ustedes no me entiendan, y después de que ustedes no me entendieron, van a llegar donde mí y van a llegar a preguntarme, los que verdaderamente quieren. A los demás, ni me preocupo. En cambio, después, cuando viene la gran comisión, ahí sí, lo que el Señor nos dice es,
vayan y hablen a las naciones. O sea, no se queden con una cultura, no se queden con una persona, no se queden con un pueblo. Vayan y háblenle a todos. Y en el tiempo de la gracia en el que estamos, entonces el Espíritu Santo va a abrir el corazón de todos y vamos a empezar a poder hablar y ser más efectivos en nuestro mensaje. Pero como Pablo hizo esta conexión, después vemos a Tito con los problemas que tiene. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que Pablo me habló de un templo de aquí, pero yo tengo 7 templos más. Entonces, esos 7 templos más que tengo yo, de alguna manera, se meten dentro de la cultura cristiana y es uno más. Entonces, Tito tiene el gran problema de decir, no, es que hay solo un Dios verdadero. Hay solo una fe. Todos los demás dioses no existen, esos son de mentiras. El único Dios que existe es Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros lograr hacer esa conexión sin tener los problemas de alguna manera, ser flexibles con el mensaje que nosotros recibimos? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de evangelizar? Y aquí quiero que, entendiendo la experiencia que tuvo Pablo en Creta y con lo que hemos estado leyendo de Tito, ya entrar en nosotros a ver cómo es que nosotros hacemos para poder evangelizar correctamente, sin perder el mensaje, pero siendo efectivos con la conexión que nosotros hacemos. ¿Okay? Entonces, lo importante es, primero que nada, entender que la obra no la hacemos nosotros. Cada vez que nosotros vamos a hablarle a alguien de Dios, no es que Esteban va a decir algo perfecto, que esa persona va a cambiar su vida y va a conocer a Cristo. No, es que el Espíritu Santo va a utilizar a Esteban para llevar un mensaje. Entonces, uno primero que nada tiene que estar muy tranquilo sabiendo que no es lo que yo hago, sino lo que el Espíritu Santo hace. Y hacer las cosas desde el lado espiritual. O sea, aquí dice que es bueno ir de 2 en 2, que uno esté orando mientras el otro está predicando. ¿Por qué? Porque Jesús así mandó a los apóstoles que vayan de 2 en 2. ¿Por qué? Para que no olvidemos que estamos haciendo algo espiritual y es dentro de nuestra día a día, de nuestra cotidianidad, de nuestro vida en este mundo terrenal, que empezamos nosotros a traer la luz y traer cosas espirituales. Entonces, aquí Lucas 10, del 1 al 3, Kenita, si lo tienes por ahí. Listo. Después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Y ahora vayan, pero tengan cuidado porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. Está duro ese versículo. Ale, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hablando de esto de predicar, bueno, honestamente a mí me da como un poquillo de miedo eso, ¿verdad? Y me da miedo porque tal vez tengo cierto conocimiento de la Biblia, pero usted sabe que siempre la gente va a refutar, te va a preguntar otras cosas y yo digo, ay no, o sea, si me pregunta algo que no sé o lo que sea, va a ser peor más bien porque entonces va a decir, esta charlatana no sabe nada. Entonces, no sé, o sea, si uno debería estudiar más la Biblia o si efectivamente es mejor dejar todo como que fluya por el Espíritu Santo. Vamos a ver, yo creo que todos tenemos la necesidad o la obligación de predicar y hablar del Evangelio. Ahora que en la mañana que estaba orando para preparar este estudio, el Señor me trajo a la mente una idea que San Francisco decía, vayan y prediquen por todo el mundo. Y si es necesario, usen palabras, ¿verdad? Entonces me parece muy bonito porque San Francisco decía de alguna manera que su testimonio tiene que hablar mucho más que sus palabras, ¿ok? Yo creo que mucha gente
le pasa a las de los de Atenas, ¿verdad? Que les encanta oír y oír y oír y discutir y hablar. Y yo creo que hay que saber a quién es la gente necesitada de recibir el mensaje de Dios y quién lo que les gusta es como discutir y hablar y no llegar a nada, ¿verdad? Aquí Jesús le decía, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias, pero que nos manda como corderos en cueva de lobos. Tenemos que ser muy estratégicos, tenemos que tener los ojos muy abiertos para ver la necesidad de la gente y para saber quién quiere oír de Dios y quién quiere discutir y ponerse a pelear, ¿verdad? Entonces yo creo que para predicar usted nada más tiene que conocer a Cristo. Es lo único que necesita usted para predicar. El Espíritu Santo te va a guiar en lo que tenés que decir y qué es lo que tenés y qué es lo que esa persona está necesitando. Pero definitivamente, el ponerse a discutir, el ponerse a pelear o el ponerse a refutar teorías por medio de la palabra de Dios no llega a ningún lado. Entonces, si el asunto se vuelve una discusión muy teológica, ya no era el momento, ¿verdad? Entonces, mucho es el testimonio, mucho es lo que Dios ha hecho en tu vida y eso es lo que deberías usar para predicar. Hay mucha gente en necesidad. Ahora estábamos hablando, Kenita y yo, ahora que estábamos tomando café, de un primo que está teniendo problemas en el trabajo, con la familia, unos amigos que están teniendo problemas con el licor, gente que está teniendo problemas de mujeres y vidas desenfrenadas. Y yo les decía, es que la respuesta es Jesús. O sea, las personas que tienen problemas con el licor, la respuesta es Jesús. La persona que no saben controlarse, la respuesta es Jesús. La gente que está, el matrimonio está en un hilo para romperse, la respuesta es Jesús. Siempre va a ser la respuesta a Jesús. Y mucha gente lo está necesitando, pero hay mucha gente que tampoco la quiere recibir, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice, si ustedes quieren oír mi mensaje, perfecto, y si no, yo voy caminando porque tengo mucho que hacer, ¿verdad? Pero yo creo que no te limites en que tenés que tener mucho conocimiento bíblico para predicar y para hablarle de Dios. Ahora vamos a tener 5 puntos que son lo único que tenés que aprender. Y eso vamos a verlo ahora más adelante. ¿Ok? Entonces lo importante, perfecto, claro, mucho gusto. Lo importante es no olvidar, en este primer punto, no olvidar que estamos haciendo algo espiritual, que es por medio del Espíritu Santo que nosotros logramos o que el Espíritu Santo logra efectivamente llenar y transformar los corazones. No soy yo. No soy porque dije lo que tenía que decir en el momento adecuado. No, es porque el Espíritu Santo me está utilizando. Entonces no nos olvidemos que sigue siendo un asunto espiritual. Debe ser amable con la persona a la que vamos a predicar. No hay que ser agresivos. Es impresionante. La palabra de Dios dice que nos vamos a conocer entre nosotros porque nos amamos. Y usted va a un montón de iglesias y la manera de predicar es criticando, enojándose, regañando, y uno dice, ¿y dónde está el amor? Deberíamos de caminar y nuestra bandera tiene que ser el amor. Eso es lo que debería de transformarnos. Es más fácil que llegue una persona y diga, híjole, Kenia tiene algo especial, Kenia tiene algo raro. No sé qué es, pero tiene algo raro. Voy a ir a hablar con ella para ver qué es lo que tiene ella porque yo lo quiero. Y entonces va y habla con Kenia y Kenia le dice, Cristo me ya cambió la vida. Esa es la manera en que Dios tenía planeado que nosotros fuéramos, que nos fuéramos a dar a conocer. Que la gente nos reconociera a nosotros porque nos amamos, porque nos queremos. No porque andamos con el juicio. No es porque vemos una bandera en forma de arcoíris y despotricamos contra todo el mundo. Eso no debería ser la manera de predicar. No debería ser la manera de hablar. Uno se da cuenta en Facebook el montón de cristianos que están queriendo hacer una obra evangelística, pero solo salen un montón de crítica, juicio, regaños, cosas negativas en contra de una sociedad que está necesitando de Cristo. Pero no es la manera en la que tenemos que hacerlo. Es por medio del amor que tenemos que llegar a las personas. No por medio de la agresividad o por medio de la
crítica o el juicio. Y aquí me encontré este pasaje y este pasaje yo no sé, siempre que lo veo, me recuerda a Kenita porque una vez hicimos un estudio sobre este. Entonces, Kenita, lee Proverbios 15:3. Ahí no, Bueno. Ay, no, qué cosa más horrible. No, no, espérese, yo voy a poder, va a ver. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hace unos años hicimos un estudio sobre este versículo muy bonito. Definitivamente, si usted tiene amor, alegría, gozo, usted se va a ver más bonito y la gente va a decir, yo quiero lo que Kenita tiene. Yo quiero lo que este grupo tiene. Una fiesta y es la mesa más feliz, más contenta y la gente dice, yo quiero estar en esa mesa, yo quiero pertenecer a ese grupo de amigos, yo quiero ser cristiano. Pero parece que nuestra realidad y nuestra cultura, más bien la gente dice, no, el cristiano es el más aburrido, el cristiano es el más regañón, el cristiano no es bonito estar ahí, es un grupo feo, porque están viendo a ver en qué caen para señalarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a esa raíz. Pablo estaba enojado cuando estaba viendo el pecado. No era que Pablo minimizó el pecado, pero Pablo agarró y pensó en una estrategia y empezó primero pasándole las brochas. Mire, yo sé que ustedes son súper espirituales y me encanta verlos tan espirituales y yo les tengo una nueva. Y empieza a hablarles y la gente ya abrió su corazón a oír lo que Pablo tenía que decir. Si Pablo hubiera empezado con el juicio o con la crítica, la gente dice, ay, qué pereza, no, yo no quiero oírlo. Y la gente está necesitando, lo más triste es que la gente está necesitando de Cristo y nosotros no hemos sabido cómo exponerlo de una manera agradable y Dios nos dio la receta, es por medio del amor que tenemos que conocernos y por medio del amor es que nosotros tenemos que expresar nuestro mensaje. Debemos exponer el mensaje de salvación de una manera concreta y precisa. Hay la Biblia es muy densa y hay mucho conocimiento y muchas cosas que nosotros hemos aprendido a través de los años. Y eso está bien. Pero Pablo decía, mire, algunos es para darle leche, otros van a comer un poquito más sólido y otros van a comer carnita. Pero usted no puede pretender que una persona que está conociendo de Cristo, le demos el montón de cosas profundas de la palabra de Dios. No, llevemos el mensaje lo más fácil posible. Después, el Espíritu Santo va a hacer que esa persona crezca y conozca de Cristo todo lo que necesita conocer. Pero si nosotros empezamos y hacemos muy complejo el mensaje, la gente se pierde en el camino. Y la gente necesita saber 5 cosas del mensaje. Y ahora vamos a verlo, cuáles son esas 5 cosas. Doña Isa, si quieren leer Romanos 9 al 11. 10 del 9 al 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ese es el mensaje. Es muy concreto. Usted tiene que hacer de Jesús su Señor. Y esa es la salvación. Haga su Señor, créalo, vívalo, y eso es lo que usted necesita saber. Después de esta, que mucha gente lo ha relacionado con la oración de fe, a mí me gusta pensar algo mucho más profundo que una simple oración de fe, pero después de esto viene un montón de crecimiento, un montón de cosas que usted va a conocer y entender, y la Biblia y las disciplinas espirituales y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y somos adoptados y identidad en Cristo y todo un montón de cosas, pero lo más importante es que usted tiene que hacer que Cristo sea su Señor. Ese es el mensaje y eso es lo que tenemos que llevarle a la gente, ¿ok? No debemos de caer en discusiones y ahí tal vez sale un poco lo que te estaba diciendo ahora. Mucha gente lo que quiere es discutir, mucha gente lo que quiere es, al final de cuentas decir, ves,
yo sabía más, yo conozco más, y estos son un montón de cristianitos. Yo voy a ver cómo hago que ellos se traguen sus propias palabras. Ese tipo de personas va a ser muy difícil evangelizar y se vuelve una crítica, una pelea, una discusión, y al final de cuentas, Dios, usted lo conoce cuando camina con Él. Entonces es muy difícil para usted explicarle lo que Dios ha hecho en su vida, porque es por fe que nosotros caminamos. Y entonces no es que usted va a decir algo que la persona diga, híjole, tiene razón. No, pero si usted va a darse cuenta que su vida es diferente cuando se tiene a Dios en su corazón, cuando caminó con Él, cuando creció con Él. Y entonces ese tipo de discusiones, este tipo de críticas no van para ningún lado. No van a llegar a hacer nada. El proceso de evangelización es un proceso en el que usted tiene que tener los ojos abiertos para ver cuando el Espíritu Santo se la pone picando en el área y usted simplemente tiene que darle. Eso sí, cuando esté picando en el área, dele, porque mucha gente se queda esperando ese momento y nunca dijo nada, cuando una persona estaba gritando que necesitaba una respuesta para mejorar su vida. Pero si nosotros no buscamos esos momentos, no van a suceder. Y creemos que la evangelización es discutir, pelear o convencer a la gente de que Dios es un Dios verdadero. Vea, Dios no ocupa que nosotros lo justifiquemos a Él, o que Dios no ocupa que nosotros de alguna manera justifiquemos la Biblia o todo lo que Dios ha hecho. No, Dios no ocupa de nosotros para eso. La gente ocupa de Dios. Entonces ponerse a discutir que si la Biblia, que si decía tal cosa, que si tal otra, no va a llegar a ningún lado. La gente necesita de Dios. Y el mensaje es muy claro. Haga de Jesús su Señor y su vida va a ser transformada. Si no, siga como está y parte sin novedad. Y después tenemos que predicar a Jesús. Recordemos que la predicación es a Jesús. No es la iglesia, no es la organización, no es la oración, no es el estudio bíblico, no es lo que transforma vidas, es Jesús. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros que predicamos sobre una iglesia. Entonces, estamos muy contentos de nuestra iglesia y decimos, usted tiene que ir a Comunidad Paz. Y llegan a Comunidad Paz y se dan cuenta que tal vez no es para ellos. Entonces dicen, Dios no es para mí. Fatal. Usted no andaba buscando una iglesia, usted tiene que buscar a Jesucristo. Él es el que va a transformar su vida. Entonces, cuando estemos predicando, no prediquemos una religión, no prediquemos una organización, no prediquemos un lugar o un pastor. Prediquemos a Jesús. Y no importa dónde la persona lo reciba. Que si es en la iglesia católica que lo recibe, perfecto. Que si es en un estudio bíblico de otra persona que los hace más bonitos que yo, o a veces hasta más feos que yo, no importa. Lo importante es que esa persona reciba a Cristo y Cristo va a estar a donde Él quiera estar. No ocupamos nosotros una organización para que esa persona a Cristo, ¿verdad? Entonces son las 5 reglas para una correcta evangelización. Pero ¿qué es lo que vamos a evangelizar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Aquí tenemos 5 puntos, hoy estamos de 5 en 5, para evangelizar y que la gente entienda lo que significa seguir a Cristo. Primero que nada, el punto número 1, ama a Dios y a tu prójimo. Eso es tan claro como Jesús nos lo dijo. Entonces, aprendernos este versículo para evangelizar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley, todos los profetas, todo lo que nosotros hemos aprendido. Eso está ahí todo súper dirigido en eso. Entonces, que si los 10 mandamientos, que si la ley, que si el sábado, que si no es el sábado, si no es el domingo, que uno tiene que ir al culto, no, esos son cosas insignificantes. Lo primero que usted tiene que conocer es que usted tiene que amar al Señor con todo y al prójimo como usted mismo. Ahí está toda la ley que usted tiene que aprender. La palabra de Dios que usted tiene que aprender es esta. Este es el versículo que tienes que aprenderte, Ale, nada más, para predicar. El quitar el odio, el resentimiento,
y transformarlo en amor y amabilidad es lo que nos va a acercar a Dios. Si nosotros caminamos en amor, amor para todo lado, amor para con Dios, amor para con nosotros, amor para el prójimo, ahí es donde empezamos nosotros a caminar en Cristo. Entonces, una persona que anda en odio y en resentimiento, definitivamente no se acerca a Dios. Y si usted quiere acercarse a Dios, cambie ese odio y resentimiento por amor. La regla de oro. Y ojo, la regla de oro. Cuando Jesús enseñó la regla de oro en el Sermón del Monte, lo hizo de una manera muy específica. Y creo que es importante que nosotros entendemos esta diferencia. Adriana, si quieres leernos ahí Mateo 7:12. Ok, Mateo 7. Jesús enseñó la regla de oro durante su sermón del monte. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso es la regla de oro. Pero es muy interesante porque la regla de oro existía en la cultura judía antes de que Jesús la usara. Lo que decía la regla de oro es, no hagan lo que no le gusta que le hagan a usted. Jesús le enseña la regla de oro, pero le enseña con una pequeña diferencia. Hagan lo que usted quiere que hagan por usted. Entonces, no es un tema de pasividad, que ahí es donde empieza a chocar lo que decía San Francisco con una verdadera evangelización. Porque San Francisco decía, en ese pasaje que les decía, es prediquen y si es necesario, usen palabras. Entonces, habla mucho del testimonio y como yo tengo que actuar, pero aquí lo hace de una manera activa. Y Jesús nos pide que seamos activos. Si usted sabe que una persona necesita de Cristo, usted le encantaría que si usted está necesitando de una respuesta, que se la ayuden y se la den. Entonces, no espere que esa otra persona llegue donde usted le diga, usted tiene la respuesta para mis problemas. Y uno dice, ay, sí, vieras que Cristo es la solución. No. Si usted sabe que una persona lo está necesitando, activamente camine, busque y haga lo que Cristo le pidió que hiciera. Entonces ahí es donde Jesús cambia un poco esa regla de oro y la hace de una manera activa. Entonces, si una persona está necesitando algo, usted désela, porque esa persona le va a transformar la vida. Haga lo que a usted le gusta que le hicieran a usted. ¿Okay? El tercer punto, tener fe en Cristo. Este es otro pasaje que tenemos que aprendernos de memoria. Llevamos ya 3 pasajes. Juan 3:16 es el pasaje que todos deberíamos de conocer porque es la estructura de lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra. Margarita, si quieres, la puedes leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que vino a hacer Jesús aquí. Él vino a morir por nosotros para que todo el cosmos, todo el universo fuera restaurado y no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el pasaje que tenemos que aprendernos. Entender qué fue lo que vino a hacer Jesús. Murió por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Ahí radica el sustento de nuestra fe. Que Jesús vino y Jesús tenía que morir en la cruz de una manera específica para que se cumpliera la ley que había creado Dios para el perdón de pecados. ¿Okay? Comunícate sinceramente con Dios. Dios nos enseña Jesús nos enseña a que en todo momento hay que estar pegados de Dios. En todo momento hay que estar en oración. En todo momento hay que estar comunicándonos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Comuniquémonos con Dios. ¿Cuándo tenemos que decirlo? Comuniquémonos con Dios. Preguntémosle a Dios que Él nos guíe y nos ayude. No olvidemos que el proceso de evangelización es un proceso totalmente espiritual. El Espíritu Santo camina con nosotros y el Espíritu Santo nos capacita y nos guía para que digamos lo que tenemos que decir. No somos nosotros ni lo que nosotros queremos o creemos que necesitamos hacer. Y el punto número 5 es importantísimo y es la clave del inicio de la evangelización. El perdón es una
o la falta de perdón es la cárcel más grande que tiene esta sociedad. El odio, el rencor que se genera a través de la falta de perdón de la gente es lo que ha llevado a las cárceles a un montón de personas y a tener en una cárcel espiritual que no lo deja moverse. Entonces, predicar el perdón de Dios es liberar a la gente de una cárcel en la que está metida. Y aquí Mateo 18, 21 y 22 lo dice muy claro y nos ayuda a entender lo que la gente está necesitando. Don Álvaro, si quiere, nos lee ahí Mateo. Está bien. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esas 5 cosas son las que nosotros tenemos que predicar en todo momento y eso es lo que nos tiene, es las herramientas que tenemos para evangelizar. Recordémoslas aquí. Entonces, primero que nada, amar a tu prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. La regla de oro, tener fe en Jesucristo y qué fue lo que vino a hacer por nosotros. Comunicarnos sinceramente y diariamente con Dios y perdonar libremente. Eso es lo que tenemos nosotros que predicar y eso es la receta que la gente está ocupando en ese momento para verdaderamente tener un encuentro con Dios y con Cristo que les transforme la vida, les ayude a solucionar todos los problemas que tienen. O sea, es muy fácil dar consejería. Yo siempre le digo a la gente, es tan fácil dar consejería porque todo se soluciona con Cristo. Si usted tiene problemas económicos, Cristo es la solución. Si usted tiene problemas en su matrimonio, Cristo es la solución. Si usted tiene problemas de alcohol, de drogas, de pornografía, Cristo es la solución. Es muy fácil dar consejería porque usted simplemente muestra a Cristo. Y el mundo está necesitando de Cristo. Cuando usted ve esas noticias, esta gente, este muchacho que lo mataron por un celular, uno dice, es gente que hace falta de Cristo. Y también cómo una familia manda a sus chiquitos a esos lugares y un chiquito de 14 años, ¿qué está haciendo en esos lugares a esas horas? Es falta de Cristo. Entonces, se dan cuenta que la sociedad está necesitando a Cristo y nosotros tenemos la solución y tenemos que llevársela a donde quiera que estemos. En la vida no hay una experiencia más emocionante y más valiosa espiritualmente que la aventura de compartir a otros de Cristo. Puede ayudar a cambiar su mundo, llevando a su familia, a sus amigos y a sus compañeros a Jesucristo. Donde quiera que vaya, va a encontrar muchas oportunidades de compartir porque la gente quiere y necesita conocer a Dios personalmente. Tenemos que tener ese deseo y ese amor por la gente para que esa gente su vida sea transformada y que Cristo sea la solución que ellos andan buscando. Eso es lo que tenía para esta semana. Quería siempre terminar esta última temporada con esa relación cercana que todos debemos de tener con Dios y que es como el versículo que hemos estado estudiando ahora que estábamos viendo a Job. Y yo creo que entender nuestra identidad en Cristo, que es lo que vimos en Job, y mezclarlo con esa evangelización, que es ese deseo que tenemos que deberíamos de tener todos nosotros, de que la demás gente conozca de Cristo, debería ser como una dupla importante para crecer y para que seamos llevados por medio de Cristo a la salvación. Eso es lo que tenía para ustedes. No sé si tienen alguna duda. Todos los veo con cara asustados. Y yo tengo una. Uy, sí, dígame. Es que hay gente que tal vez a veces te predica y te dice que, bueno, que hay que orar, pero que hay que apartar un lugar y sentarse una hora y en fin. Otros dicen orar es hablar con Dios y puedes hablar con Dios cuando quieras. Entonces, una o la otra o las dos, una combinación de las dos. Ok. Hay una cosa que se llama las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son cosas que usted hace para relacionarse con Dios. No es su relación con Dios, sino es cosas que usted hace para relacionarse con Dios. Las disciplinas espirituales, hay muchas que
que pueden ser estudiar la palabra, orar, congregarse, escuchar alabanzas, ayunar. Todas esas son disciplinas espirituales que nos ayudan a conectarnos con Dios. Como son disciplinas, son cosas que a nivel de cuerpo nos cuestan, ¿verdad? Y entonces no podemos pretender que a la primera vamos a apartar 4 horas para sentarnos a orar, o que vamos a la primera tener y pasar 2 semanas en ayuno y oración. ¿Ok? Eso es una cosa que usted va ejercitando y eso que usted va creciendo. No es que la actividad la acerca a Dios, sino usted se dispone su cuerpo para acercarse a Dios. Que la oración definitivamente nos acerca a Dios, pero no podemos pretender que de buenas a primeras vamos a salir a correr 42 kilómetros. Tenemos que ir poquito a poco. Entonces, ¿qué es la recomendación? La recomendación es que vayas poquito a poco, ojalá que apartes un tiempo específico durante tu día y que todos los días generes el hábito de la oración y vas poquito a poco y al final de cuentas vas a darte cuenta y vas a empezar a disfrutar de los espacios de oración que tengas. Entonces, ¿qué es lo importante? Generar el hábito y saber que Dios está ahí cerquita. O sea, que no tenés que, uno es como, uy, quiero orar, pero no he llegado a mi lugar, entonces no puedo orar porque tengo que, no, o sea, Dios está ahí cerquita y en cualquier momento está ahí para ayudarte. Si es bueno apartar 1 hora del día, un tiempo del día, para sentarse a hablar con Dios. La actividad que estamos haciendo, que es de leer un capítulo diario, lo que busca es que saquemos, ojalá a la misma hora, un momento para sentarse a orar, a leer la palabra, por lo menos un capítulo, y vamos poco a poco, ¿verdad? Las primeras veces va a costar porque, uy, esta semana no pude, hoy no pude, pero ya mañana sí puedo y ya me doy cuenta que el mejor horario está a tal hora, y uno se va acomodando. A mí antes me costaba mucho ver que en qué momento podía hacerlo. Bueno, ya ahora me baño, bajo yo, me pongo a preparar el desayuno y ahí me siento y leo el capítulo. Entonces ya hice el hábito de leer, de sentarme a leer la palabra de Dios. Entonces va uno poco a poco generando la disciplina para acercarnos a Dios. No es que la actividad nos acerca a Dios, es que hacer esa actividad nos ayuda a tener mejor relación con Dios. Entonces, no pretendas que buenas y primeras 1 hora para sentarse a orar, pero sí, sentate, no sé, si empezás como 3 minutos y después otro, al día siguiente lo subís un poquito más y ahí vas acomodándote y sacando también lo que mejor te conviene a vos durante el día. Sí recomiendo yo que sea lo más temprano posible porque Dios te va a seguir hablando durante el día y entonces vas a aprovechar todo tu día para orar. Pero, por ejemplo, don Álvaro le encanta leer la palabra de Dios ahí como por ahí de las 4:30, 5, ¿verdad? Que nos llega el versículo que don Álvaro pone, porque esa es la hora que don Álvaro le sirve. Y perfecto, está muy bien. ¿Verdad, don Álvaro? Así es. A ver, así es. En la tarde ya, bueno, entre la 1 y las 4, bueno, yo tengo mi forma de orar, ¿verdad? Yo siempre estoy pidiéndole perdón al Señor por mi falla que haya tenido. Quiero entrar limpio y después, bueno, tengo también la costumbre pues de orar por muchas personas y se me ve el tiempo. Se me ve el tiempo y ahí poco a poco va uno haciendo el termino de hábito orar y se leo la deja. Biblia, un capítulo de, y le pido al Señor y al Espíritu Santo que me dé la inteligencia y sabiduría para comprender lo que hay en esa lectura, ¿verdad? Para mi vida y que sea beneficio para mi alma y para mi cuerpo. Así es, así es. Pero lo que hay que hacer es generar el hábito. Yo creo que es lo más importante. Ahora les voy a pasar una imagen con esos 5 citas bíblicas, doña Isa, en el chat, para que lo Ok, tenga ahí. gracias. Y entonces ahí se la paso. ¿Está bien? No sé si tiene alguna otra duda. Yo leí un poquito de lo, como leí, ¿no? Miré un poquito lo de vulnerabilidad.
¿Así? pero cuesta porque es traducido y la letra y la pasa muy rápido. La pasa muy Sí, rápido. habla muy Pero, rápido Brené Brown. sí, pero sí, pues algo cacao. Sí, ok, perfecto. ¿No se tiene alguna otra duda? Estamos entonces.